hablando. Salmo 51. Pero quiero que aquí veamos algo. eh, y les voy a pedir que no solamente estén dispuestos, listos, atentos, sino que sigan bien el mensaje porque eh, fue tanto lo que Dios me dio, pero en mi esfuerzo humano me costó trabajo ahí hacer la conexión. Pero lo que vamos a ver hoy va a aterrizar en algo bien, algo muy sencillo y algo muy práctico. Entonces les pido que me ayuden a seguir, ¿ok? Y vamos a leer Salmos 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Esta oración la podemos hacer nosotros. La estábamos orando hace un momento. Entonces, ya lo leímos, ¿sí? Ahora vamos a hacerlo nuestras estas palabras y vamos a pedírselas a Dios, ¿de acuerdo? Dile a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. Ahora, la segunda parte de esta oración se las voy a leer yo, pero esta no es una oración que nosotros debamos orar. Dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿No? Aquí no podemos decir nosotros amén a esto. ¿Por qué, Adri? ¿Eh? ¿Por qué? Ah, pues porque no, claro que no, pero ¿por qué no? No, no, a ver, ¿por qué nosotros no podemos orar esto? Exactamente, la otra Adri le dio. Muy bien, entonces, volteaste con ¿eh? ¿No escucharon? Pues es que ya tendrían que saberlo, ahorita se los voy a decir. Antes de que se sienten, dile a la persona que está a tu lado, dile, amor, humildad y poder. Eso. Ahora toma tu lugar. Y doy la bienvenida a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a Río de Agua Viva. Y por supuesto para nuestro querido Daniel y toda la tierra y el país de los terremotos, además de México. Nuestro querido Daniel Trejo y todos los que están por allá. Yokooso Katsukawa. Bienvenidos a Río de Agua Viva en japonés. David fue considerado por Dios un hombre conforme a su corazón. No sé si fue el único, creo que hay alguien más, Samuel. Pero dos hombres en aproximadamente 4 o 5 mil años de historia. David fue uno de esos hombres que Dios dijo, él es un hombre que tiene un corazón como el mío. Ajá. Muchos no entienden, y lo hemos visto, han llegado conmigo, si tú conoces la historia de David, muchos no lo entienden, por qué Dios dijo que él tenía un corazón conforme al suyo, si se trató de un hombre adúltero, si se trató de un asesino. Entonces, esas personas que no lo entienden, que les cuesta trabajo entender por qué, hay una parte que acusa de contradicción a la Biblia. Dice, no puede ser, miren ese Dios tan terrible que aprueba el adulterio y aprueba el asesinato. Y otros acusan que es como la gracia. Miren hasta dónde llega la gracia de Dios, que son bienvenidos los adúlteros y los asesinos y no pasa nada. ¿Ok? Entonces debemos de tener cuidado con esto. Y para los que no escucharon, ¿por qué David escribió esto? Esto fue exactamente después de que el profeta Natán viene y confronta a David precisamente
por el adulterio que cometió con Betsabé y por el asesinato de el esposo de Betsabé. Y cuando viene el profeta Natán, él ora a Dios esta oración. Y entonces dice esto, dice, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba de forma permanente. Y cuando el Espíritu Santo obraba, cuando él llevaba a cabo su obra, era haciendo milagros en la naturaleza, portentos o capacitando, eligiendo a este, eligiendo a aquel, para capacitarlo para una labor en especial. El Espíritu Santo venía sobre una persona o la usaba como usaba a una burra, pero no estaba en la persona. Por eso es que nosotros no podemos orar esa oración, porque el Espíritu Santo es diferente, su obra es diferente en el Nuevo Testamento. Entonces nosotros aprendíamos que el más grande de todos los milagros del Todopoderoso no es hacer que el sol retroceda, no es abrir un mar, no es manifestarse en una nube gigantesca que cubriera a un pueblo de 4 millones de personas, sino el milagro más grande del Todopoderoso es transformar un corazón, quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ahora déjame explicarte rápidamente, pero pon atención porque aquí viene una primera palabra de parte de Dios para ti. David fue uno de los pocos que le creyó a Dios, que se entregó por completo a él. Ojo, sin tener el Espíritu Santo de Dios en él. Vivió en el antiguo pacto. El Espíritu podía estar con él, podía venir sobre él o dejarlo. Pero amaba a Dios por su propia carne, no por el Espíritu Santo. Y por eso rogó, no me quites tu espíritu. David tuvo un corazón para Dios sin la obra permanente del Espíritu Santo. Solo tuvo una porción de la Escritura y una presencia intermitente del Espíritu. Pero eso poco, por favor digan poco, eso poco bastó para entregarse por completo, para creerle y hacer proezas, como matar al gigante. Ahora en el nuevo pacto, el pacto de gracia, Dios no quiere que haya un hombre por allá, una mujer por acá, conforme a su corazón. Esa no es la expectativa, ese no es el plan de Dios. Que uno por allá, aislado. Ay, es que el pastor, ¿por qué es el pastor? Ah, es que fulanita, ay, por allá, disperso. No, Dios no quiere que haya uno por acá, otro por allá, conforme a su corazón. Lo que Él quiere es una iglesia en todo el mundo conforme a su corazón. Él empezó a hacer eso en el libro de los Hechos. Ya no hubo un hombre conforme a su corazón. De 120 personas nacieron por el Espíritu de Dios, todas conforme al corazón de Dios. 120 de un jalón. Siguiente paso, 3,000 personas de una conforme al corazón de Dios.
No porque las 3,000 personas, no porque los 120 desearan con su carne a Dios, sino porque el Espíritu Santo estaba produciendo eso a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo se puede tener un corazón conforme al de Dios? Solo hay una manera: siendo engendrados por Él, siendo engendrados por el Espíritu Santo. David fue una pequeña muestra de lo que Dios tenía en el futuro, en la historia. Nosotros, ustedes, a ver si esto les ayuda. Digan, yo podría ser el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. ¿Pudiste notar cómo te pedí que lo repitieras? Podría, a ver, vamos a decir, yo podría ser el cumplimiento de la profecía de Ezequiel. Y a lo mejor ni siquiera sabes cuál profecía, porque nada más lo estás repitiendo, ¿ah? ¿Cuál profecía? Que él te cambie ese corazón que no entiende ni papa por un corazón conforme a su corazón. ¿Será que tú seas el cumplimiento de esa profecía? Ahora, hemos hablado mucho sobre el nuevo nacimiento. ¿Y por qué? El nuevo nacimiento es la base de la vida cristiana. La vida en Cristo no es cuando tú vienes a una iglesia. ¿Tú viste gente acá adorando a Dios? ¿Tocando un instrumento? Podrían no ser salvos, los que están acá al frente. Hoy podrían estar yendo al infierno. ¿De verdad? Eso le corresponde a cada quien. O sea, lo que te estoy diciendo es que no crees que porque están acá, te lo digo conmigo. No crees que porque yo estoy aquí predicando la palabra de Dios, porque yo predique, ya tengo asegurada la entrada al cielo. Lo único que asegura mi entrada a la vida eterna es que el Espíritu Santo me haya hecho nacer de nuevo. Lo mismo contigo. Mira, tuvimos un retiro hace algunos meses donde la invitación fue para un buen número de personas que están aquí y algunos, la gran mayoría, aceptaron esta invitación a ir a un retiro donde empezamos a compartir sobre la obra del Espíritu Santo. Y lo que vimos allá, en este retiro, podría decirles que es el índice de los temas sobre la obra del Espíritu Santo que ahora, sí, por guía de su Espíritu, estoy compartiendo con ustedes. Allá en el retiro cubrimos todos los temas, pero fue solo un acercamiento, fue el primer acercamiento. La dirección de Dios ahora es para todos ustedes, porque aquí no se trata de elitismos. Ajá. Simplemente empezamos con algunos y los que dijeron sí, ahí estuvieron. Los que dijeron no, bueno, pero hoy están recibiendo la enseñanza. Y si las personas que dicen no, dicen, ay, ya ves, para qué voy si de todas maneras iba a llegar a mí? Bueno, eso le dice algo a Dios, ¿verdad? Y a ustedes. Él nos mandó a reconstruir su iglesia desde el año pasado. Y por eso la enseñanza ahora está siendo para todos. Porque nosotros en la reconstrucción o en la construcción de la iglesia somos instrumentos, comenzando conmigo. El Espíritu Santo es el que levanta su iglesia.
¿Cómo empieza a construir la iglesia el Espíritu Santo? ¿Cómo empieza a construir la iglesia el Espíritu Santo? Con haciéndonos nacer de nuevo. Yo creo que no estás acá, mi querido Isaac. Dijo, ya acabé la dirección, ya me puedo dormir, ya puedo distraerme. Eso, bien, eso. Oh, pastor, sí estoy poniendo atención, claro. ¿Cómo empieza a construir la iglesia el Espíritu Santo? Haciéndonos nacer de nuevo. Es la base de todo. Él es quien levanta la iglesia. Yo soy solamente un instrumento. Hay una riqueza enorme e inagotable que comienza a contener la vida eterna, pero la obtención de la vida eterna es solamente el principio. Imagínate eso. Ya se los he dicho, si el propósito de Dios para ti y para mí fuera ser salvos, si hoy nazco de nuevo, me muero en este momento porque ya me voy al cielo, porque ya se cumplió mi propósito. Otra vez, el Espíritu Santo es el que levanta, es el que construye su iglesia, haciéndonos nacer de nuevo, dándonos en ese momento la vida eterna. Pero la vida eterna es solo el principio de las riquezas inigualables, inagotables del Espíritu de Dios. Ajá. ¿Qué hace después? Nos lleva a vivir una vida en el Espíritu. O sea, no se trata de que porque hay un índice de temas los acabemos todos, sino de que lo que el Espíritu Santo quiere hacer suceda en nuestras vidas. Por eso le oramos al principio, le pedimos. Y claro, tú nada más pudiste haber repetido lo que yo te dije, ¿va? Porque hasta eso es algo que provoca el Espíritu Santo. Una oración real que le diga, hazme nacer de nuevo. Por eso mismo, ¿sí? Aunque tenemos que avanzar, ¿está divertido allá los niños, Cande? Eso. Aunque yo sé ya, pero ya viene la construcción acá de la pared, ¿eh? Para que ya no nos distraigamos. Aunque, aunque no podemos, no debemos de acabar una lista de temas así por acabarlos, tenemos que avanzar, ¿sí? Tenemos que ir adelante. Les digo esto porque por eso es que el Espíritu mismo de Dios nos ha llevado a insistir una y otra vez en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque si tú no naces de nuevo, Sergio, si tú no naces de nuevo, Tania, si tú no naces de nuevo, Felipe, si Pau no nace de nuevo, si yo no nazco de nuevo, entonces lo que viene adelante no lo vas a entender ni papa. Y te lo voy a demostrar para ver si hoy naces de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Miren, este es un texto padrísimo. Dice que lo que Dios tiene para nosotros, les acabo de decir que la vida en Cristo tiene riquezas enormes e inigualables. La primera riqueza que Él nos da cuando venimos a Cristo es la vida eterna. Ese es el estándar. Ese es el inicio de la vida cristiana. La vida eterna. Esa es la primera riqueza que Él nos da. La primera. ¿Sí? ¿Sí? ¿O no? ¿No, verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo eso en mente, en tu corazón, ahí dice que lo que Él tiene para mí son cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado y que nadie ha imaginado. Esas cosas
Si nadie las ha visto, si nadie las ha escuchado y si nadie las ha imaginado, ¿cómo son? Totalmente nuevas, grandiosas, porque empieza con la vida eterna. Esas son las cosas que, ¿qué dice ahí? A ver, entonces, por favor, di conmigo, Dios tiene cosas nunca vistas. A ver, otra vez, por favor, ayúdense, ayúdense. Dios tiene cosas nunca vistas, nunca escuchadas, inimaginables, que están preparadas, que ya están preparadas para mí. A ver, digan por favor, esas cosas ya están preparadas. ¿Para quién? La pregunta es si tú ya estás preparado para esas cosas. ¿Qué es estar preparado para esas cosas? Que ya hayas nacido de nuevo. ¿Por qué? Ahí te va, te lo voy a mostrar. Una vez que naces del Espíritu, algo empieza a pasar en tu interior primero. Tienes una nueva genética. ¿Una nueva qué? Tienes vida eterna, tienes paz, seguridad. ¿De qué? De que el día que te mueras, ¿qué? Te vas a la vida. Entonces tiene que haber un cambio interno. Empiezas a ver lo espiritual. Y al ver lo espiritual, a entender, al ver y estar en el reino de los cielos. ¿Por qué dice el reino de los cielos? A ver, vamos a ver si en esta sí me contestas. ¿Cuántos cielos hay? ¿Eh? 3 cielos. Muy bien, Adri. Entonces, cuando entras, cuando ves el reino de los cielos, fíjate nada más qué revelación, Felipe. Hasta donde habitan los querubines caídos, hasta donde están los ángeles expulsados de Dios, que Dios expulsó, hasta eso es el reino de los cielos. ¿O no? Entonces ves, ahorita, ahorita si yo les pregunto si ven el reino de los cielos, y luego por eso nos dicen que los cristianos son borregos, y no es cierto, no está pasando nada. Cuando naces de nuevo, Jesús le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y yo estoy de acuerdo con ustedes. Es muy aburrido verme a mí. Es muy aburrido escucharme a mí. Entiendo que se empiecen así. Y entonces por eso no puedes ver el reino de los cielos aquí, la palabra de ese Dios del reino de los cielos. ¿Ah? Pero cuando naces de nuevo, tienes oídos y ojos para ver y escuchar todo lo que pasa en el reino de los cielos. Dice ahí las cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, que son inimaginables, que ni siquiera hoy te puedes imaginar, son las que Él tiene preparadas para. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de estas cosas? Versículo 10 dice, lo que nadie ha visto, lo que nadie ha oído, lo que nadie ha imaginado, a nosotros Dios nos las reveló por. Entonces, si no naces de nuevo, ¿quién las revela? Ahora, ¿qué hace el Espíritu primero?
¿Te revela las cosas que Dios tiene preparadas para ti o te hacen nacer de nuevo? Entonces, en la carne no se pueden ver las cosas que Dios preparó para nosotros. Y por eso nuestra vida es triste, aburrida, es una crisis constante, porque no nos damos cuenta, no vemos, no oímos, porque no tenemos ese oído y esos ojos espirituales. Entonces, lo primero es nacer de nuevo para luego empezar a ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso no te acuerdas de la bendición y la promesa que Dios te ha dado. Y porque no la tomas en cuenta. ¿Por qué? Porque tu carne no puede tomar en cuenta la promesa de Dios. Tienes que haber nacido de nuevo para que la promesa, la ley, la instrucción de Dios se te quede, porque son las cosas que nadie ha escuchado, son las cosas que nadie ha visto. Ahora, ojo, dice, el Espíritu de Dios todo lo escudriña, las cosas profundas de Dios. Es que, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre sino el Espíritu de Dios que mora pero el Espíritu del hombre que mora en nosotros? De la misma manera, quien conoce las cosas del corazón de Dios es su espíritu, pero él no se las queda calladas. Versículo 12 dice, y nosotros no hemos, cuando dice nosotros, se está refiriendo a todos los que hemos nacido de nuevo, no a todos los que están en un templo, a todos los que hemos nacido de nuevo. Tú ya has nacido de nuevo, entonces estás ahí. Pero nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que hemos recibido, no de allá para acá, sino de acá para allá, el espíritu que procede de Dios. ¿Para qué? Además de para darnos vida eterna, ¿para que qué? ¿Para que qué? A ver, ¿para que qué? ¿Qué? La vida eterna primero y después todas las cosas que ya están preparadas ¿para quién? Pero si estás en la carne eso no te emociona, porque no entiendes ni papa. Pero cuando ya naciste de nuevo, ¡ah! Pastor, ¿y cómo recibo ese espíritu? ¡Wow! Yo sé que esa pregunta fue motivada por el Espíritu Santo de Dios, que se está moviendo aquí y quiere hacer que alguien nazca de nuevo. Dios derrama de su espíritu sobre ti. Muy bien. Digan, no. ¿Lo vierte como si fueras un recipiente? No. ¿Cómo recibes ese espíritu? Cuando Él te hace nacer de nuevo. Nace en ti, nace de ti para que tú nazcas de Él. Y ahí comienza tu nueva vida y empiezas a ver el reino de los cielos y empiezas a enterarte de todas las cosas gloriosas, inigualables, que nadie se ha imaginado que Dios tiene preparadas para ti. Dice, ¡ah! Pero espérate, versículo 13, y aquí viene lo más importante. Aquí viene lo más importante. De estas cosas. Mira qué bonito, porque esto no es que no me quiero parar el cuello, pero esto yo lo podría haber escrito hoy. De estas cosas, dice Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo. Pero eso es igual ahorita. De estas cosas les estoy hablando. No con palabras enseñadas por la sabiduría humana. No les estoy hablando ni de métodos humanos, ni de estrategias humanas, ni de planes humanos. Yo les diría,
Si les estuviera hablando de, 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 de secretos humanos, de enseñanzas humanas, duérmanse. Pero ¿saben qué pasaría si yo les empezara a hablar aquí de enseñanzas y de estrategias humanas? Se despertarían. Dirían, eso sí le entiendo. Pero dice Pablo, dice el Espíritu, y les digo yo, porque esto es lo que nos hace ser iglesia. Aquí no hay sabiduría humana, sino son palabras enseñadas por el Espíritu. Yo se las enseño por el Espíritu. Y ustedes las interpretan con el Espíritu. Es que no te entiendo, pastor. Claro, lo entendería si fuera una enseñanza humana, pero no es palabra humana. Entonces, por eso es que no comprendes el mensaje que se da. Porque con lo único que cuentas es con tu humanidad. Entonces quieres recibir la enseñanza divina con herramientas humanas. No cabe, no se puede, no corresponde el receptor. Por eso necesitas nacer de nuevo para que la forma en la que recibas la enseñanza del Espíritu sea a través de tu espíritu, de un corazón de carne. Entonces aquí viene, mira, esto es importante para todos. Aquí viene. Miren qué bonita explicación, gracias a Dios. El Espíritu de Dios nos explica por medio de Pablo que hay una condición del hombre que es natural. Mira, ni siquiera está hablando de pecado, ¿eh? Simplemente es natural. Natural. ¿Qué quiere decir? Que está sujeto al orden natural. Entonces, por eso, dentro del orden natural nos cansamos, nos distraemos, nos retenemos. No pasa nada en el orden natural, porque ese es el esfuerzo que tenemos. Existe el hombre natural. ¿Qué pasa con el hombre natural? Nos explica el Espíritu. No acepta, esa palabra quiere decir no percibe, no está dispuesto a las cosas que son del Espíritu. ¿Se acuerdan cuando Jesús está ahí en el momento más dramático, más crucial de su tiempo en la tierra? Se agarra a Felipe, a Josué y a Cristóbal y les dice, vengan conmigo. Y les dice, por favor, necesito que me apoyen en oración. ¿Y ellos qué dijeron? Ay, no. ¿Dijeron eso? ¿Dijeron eso? No. ¿Pero qué pasó? Ellos querían, ¿qué querían? Era el mismo Jesús. Y cuando Jesús les dijo, necesito su apoyo en oración, o sea, ni siquiera les dijo, oiga, necesito que vayan a hablar con Herodes y que hagan ahí una palanca, que den una lana para que no me, consígueme Enrique para que me dé un amparo. O sea, no dijo nada de eso, dijo, ¿qué les pidió? Manténganse despiertos, Charlie. ¿Y ellos qué dijeron? Claro que sí. Tú puedes estar seguro que ellos tenían toda su disposición. Como cuando yo les digo aquí, pónganse de pie, pídanle al Señor, dispónganse y ustedes dicen,
Y a los 3 segundos, yo sé que ustedes no se quieren dormir. Yo sé que en su corazón de carnal dicen, sí. ¿Por qué Pedro? Estamos hablando de San Pedro, San Petersburgo. ¿Por qué? Porque la condición de Pedro en ese momento era natural, natural. No había nacido en el espíritu. No había nacido en el espíritu. Entonces, yo sé, para que estés tranquilo y tranquila, ajá, puedes decir, ay, gracias a Dios que Dios está trabajando en el pastor, para que ya no nos regañe cuando nos dormimos. Ya no te voy a regañar, ya no te voy a estar ahí, ¿verdad? Porque yo sé que tú sí quieres, que fue lo que les dijo Jesús, ¿no? El Espíritu, ¿qué le está diciendo? Yo sé que tú sí quieres, pero también tu condición es natural. Así que, San Pedro, que si le pasó a San Pedro, que no te pase a ti. Ahora, si la predicación quedara ahí, ¿verdad? Dirías tú, gloria a Dios, el pastor ya está siendo transformado por el Espíritu Santo, ya me voy a poder dormir a gusto. Ya no me va a estar ahí, ya no me va a estar exhibiendo, pero te quedas en el orden natural y vamos a tener una bonita religión aquí, un bonito grupo, y tú vas a creer toda tu vida que eres un buen cristiano, que eres un buen hijo de Dios, y entonces el día que ya estés así durmiéndote para siempre, te vas a dar cuenta de que nunca naciste de nuevo y te perdiste todas las cosas que Dios tiene preparadas para ti y te fuiste al infierno. Y entonces nos explica por qué la palabra espiritual no solamente no la entiende el hombre natural, no solamente no la percibe, no la recibe y no la retiene. No solamente no aguantas con sus fuerzas, sino que es locura. Ay, el pastor con sus cosas que van a suceder cosas sobrenaturales. Ay, ay, el pastor. Me cae tan bien, pero pobre loco, ¿no? Pobre loco. No las puedes comprender en tu condición natural. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se ha de, se ha de. Ahora, yo enseño por el Espíritu de Dios, esa es mi responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad? Pues pregúntate, ¿tu condición es natural? Aquí ni siquiera estamos hablando de pecado. Ya es para que Dios nos testigue, es un pecador. No, estoy en lo natural. ¿Cómo sé que estoy en lo natural? A los 3 horitos me duermo, me distraigo, no retengo, no entiendo, es una locura, no comprendo qué quiere el pastor. No, es que no es ni siquiera es lo que el pastor quiere, es que es lo que el Espíritu está hablando. Pregúntate, esta palabra que te estoy transmitiendo, la estás recibiendo
espiritualmente, la disiernes espiritualmente. Mi responsabilidad es, Espíritu de Dios, ¿qué quieres que hable? Discierno espiritualmente y te doy la palabra del Espíritu. Yo te enseño por el Espíritu de Dios, o sea, Él me usa y tú la percibes, la recibes, la comprendes y la aplicas por el mismo poder del Espíritu de Dios. ¿Cómo sabes que esto está sucediendo? Son enseñanzas del Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Son enseñanzas sobrehumanas. No es sabiduría humana. Son enseñanzas sobrenaturales. ¿Qué nos enseña Dios? Cosas que están por encima de nuestra capacidad humana. Cualquier cosa. Cualquier cosa que Dios nos enseña va a estar por encima de la capacidad humana. Porque son enseñanzas que provienen de Dios. Cualquier cosa que Dios nos enseña, no digas que es difícil. Tenlo claro, es imposible. ¿Cómo sabes que estás en lo natural, que eres un hombre natural o eres un hombre espiritual? Porque cuando recibes la enseñanza, cuando recibes la palabra que Dios te da, ya sabes que es imposible para ti, pero al recibirlas, no dices, no. Si eres un hombre natural, vas a decirle a la enseñanza de Dios, no, Dios quiere que seas bendición. No, Dios te promete esto. No, no se puede. Claro, el hombre natural no puede. El hombre natural no puede ni mantenerse despierto como Pedro. Ni aunque Jesús se lo pida. Por eso, lo que Dios nos quiere enseñar aquí, tú haces como que dices que sí, pero en realidad estás diciendo no, no sé, no puedo. Ese es el hombre natural. El hombre natural siempre va a tener un no. Te la pongo mejor. El hombre natural siempre va a tener un no y una o varias muy buenas razones de por qué no. Perfecto. Claro, en su lógica, claro que no va a poder. Pero el hombre espiritual, el que ha nacido del espíritu, tu respuesta es, deja tu tierra y tu padre. Sí, vámonos. Oye, quiero que seas bendición de esta manera. Claro. Oye, pero ¿qué no tenías cosas que? Ay, eso es lo de menos. Lo más importante es lo que Dios me está diciendo que haga. Oye, pero ya viste que es muy difícil. Claro, es más difícil de lo que tú crees. Y entonces no lo voy a hacer yo, lo va a hacer el Espíritu de Dios por medio mío. ¿Eres un hombre espiritual o sigues siendo un hombre natural? Voy más a fondo. En el discipulado, que no es invención nuestra, ay, el pastor, ¿cómo da lata con eso que nos metamos en un discipulado? Ese es el hombre natural. El hombre espiritual llega y dice, oigan, ¿dónde está el discipulado? Yo necesito discipulado. Porque necesita el alimento. En nuestro discipulado vamos en Mateo 13, mi querido Sergio, es un buen momento para que nos integremos todos. Y Mateo 13, a ver, vamos con otro alumno. ¿Cuál es la característica principal de Mateo 13? No es que el rabo te crece. ¿Cuál es? ¿Cómo se caracteriza Mateo 13? ¿De qué?
¿Qué hay en Mateo 13? A ver, Tania, fíjense. ¿Qué hay a ver en Mateo 13? Todos, ahí es cuando todos los hombres naturales empiezan a decir, ay, el pastor ya está, ya empezó a moler. ¿Cuál es la característica principal? ¿Cuál es fíjense cómo es el hombre natural. O sea, como si no hubieran leído Mateo 13 alguna vez. Pero ¿se dan cuenta? El hombre natural dice, no, oye, y todavía no pasamos por ahí. Miren, a ver, aquí nos va a decir Ale. ¿Cuál es la característica de Mateo 13? No la parábola. Mateo 13, todo el capítulo contiene enseñanzas del reino en parábolas. Son súper sencillas las parábolas, pero nadie las entendía. Decían que sí, como ustedes. Entonces, en Mateo 13, sí, contiene un ejemplo de estas enseñanzas espirituales, palito y bolita. Era una parábola, sencillito. La primera enseñanza del reino es la parábola del... Ay, ya pues. Es que no hemos llegado. La parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador? Dios. ¿Qué siembra? Una semilla que es la palabra. Y hay 4 corazones diferentes, simbolizados en la tierra, diferentes tipos de tierra, 4 diferentes tipos de tierra. A ver, por si no lo entiendes, son ustedes. Dios en este momento está sembrando su palabra en diversos tipos de tierra. Aquí hay diversos tipos de tierra. La primera, la segunda y la tercera tipo de tierra, por las razones que tú quieras, no da fruto. Tres tipos de tierra por las que no hay fruto, en las que no hay fruto. Solo una, si da fruto. Entonces, el problema no es la semilla, porque la misma semilla se siembra en los distintos tipos de tierra. En este momento es una sola palabra, una sola enseñanza la que se está transmitiendo. El punto está en qué tipo de tierra eres. Entonces, hombres naturales, hombres espirituales, ¿cuál es tu condición? Bueno, dentro de los hombres naturales hay 3 tipos de corazones. Ninguno de los 3 da fruto. La primera, no la entiende. Si tú eres de las personas que dice, yo no entiendo, tienes un letrero que dice, diablo, ven y róbame esta palabra. La segunda, el segundo tipo de tierra, ¡ay! ¡Qué hermosa palabra! ¡Wow! Sí, está padrísima el mensaje. Miren, ya no lo han hecho, pero no faltaba domingo en que alguien se me acercara. ¡Qué palabra, pastor! ¡Qué mensaje! No me estoy quejando que ya no lo hagan. ¿Y por qué? No, eso no es el punto. ¡Wow! Ahora sí el mensaje, fíjense cómo son, ¿no? Ahora sí el mensaje estuvo y entonces digo yo, entonces las demás estado terrible, ¿no? Pero como no lo tomo, como lo importante no soy yo, eso no me afecta. Pero el segundo tipo de tierra es, wow, ahora sí estuvo el mensaje maravilloso. Oye, y vas a hacer lo que te dice la palabra. Ay, es que tengo algo más que hacer.
tengo otro afán por ahí. Y el tercer tipo de tierra empieza a dar fruto, pero los afanes de esta vida más el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Entonces, por la razón que sea, los primeros tres tipos de tierra es el hombre natural, que no puede comprender la palabra, que ya a la hora en que le dice uno, bueno, hazla, dice, no, estás loco, pues ¿qué no ves todo lo que yo tengo que hacer? Es una locura que tú quieras que yo, ¿no? Pues ahí es donde salimos quemados nosotros. Y digo, bueno, yo no soy es Dios. Ah, bueno, ¿a poco Dios no comprende lo importante que es la familia? ¿Eh? Esa persona está en una condición natural. Solo una, solo una. Hay otra parábola en Mateo 13 que habla del trigo y la cizaña. Aquí cambia un poco la cosa. Dice que el reino de los cielos es como un campo donde el dueño, Dios, siembra trigo. Pero acá el trigo no es la palabra, acá el trigo son las personas. Y dice que el hombre malo en la noche también sembró, pero sembró cizaña. Entonces el trigo son los verdaderos hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, y la cizaña es el que parece, el que se sienta, el que anota, el que pone atención, el que a lo mejor se echa un coyotito, pero luego dice, sí, aquí estoy. Y no pasa nada, no pasa nada. Parece, pero no es. Y entonces alguien le dice, Señor, separamos la cizaña del trigo y dice, no, déjenla. Eso es brutal. Mira, yo oro para que todos aquí tengan un corazón que sea buena tierra. Pero de acuerdo a Jesús, hasta el final de los tiempos, en su iglesia va a haber trigo y va a haber cizaña. Entonces hay una tremenda misericordia ahí de Dios porque Él va a esperar hasta el último de tus días a ver si naces de nuevo. Pero imagínate nacer de nuevo y a los 10 minutos morir. Y todas las cosas que Dios tenía preparadas para ti se te fueron para siempre. Entonces yo le predico, no, no es que yo diga este sí, este no. De acuerdo a la palabra de Dios, que es espiritual, me da un entendimiento espiritual a mí de que aquí hay trigo y hay cizaña. Y puede estar el trigo aquí y la cizaña aquí. Puede ser aquí uno que sí ya nació por el Espíritu de Dios y acá, aunque sea la mamá, estar en condición natural. Entonces, yo debo aceptar esta verdad. Yo lanzo la semilla a todos. Pero ahora entienden, cuando yo lanzo la semilla, yo sé que hay cizaña. Yo sé que hay hombres y mujeres en condición natural. Pero también debe de haber hombres espirituales. No puede ser que nada más sea yo. Tiene que haber un corazón que sea buena tierra. Y esa es la que busco. Yo lanzo la semilla para todos. Pero debo buscar el corazón que es buena tierra. Sin perder la esperanza de los demás. Pero debo de ver dónde hay buena tierra. Y le sigo predicando con esperanza y fe a los demás. Cuando yo pedí a algunos de los líderes, porque no son todos, que se sentaran al frente,
fue para ayudarles, entiéndanmelo, fue para ayudarles a confirmar, a que ustedes pudieran confirmar que son buena tierra. Pero no porque estén sentados al frente quiere decir que son buena tierra. Puede ser que estén sentados aquí al frente y no pase nada. Y puede ser que alguien por allá no esté sentado al frente, pero sea buena tierra. Es simplemente un gesto para ayudarles a confirmar su posición y que se afirmen. ¿Qué quiere decir eso? Estoy sentado acá por algo. Dios ya está empezando a hacer su obra en mí. Ya no vengo nada más a recibir, también estoy listo para lo que Dios quiera que yo haga, acá o allá. Pero les puedo decir a los líderes, para que se den cuenta cómo se va bajando. Regresamos del retiro, pero si no naciste de nuevo, eso se va desinflando, se va perdiendo. Y entonces otra vez ya estás sentado al frente, pero nada más en un entendimiento de, yo vengo aquí a recibir, a que me enseñen. Pero ni la retienes, ni la recibes, ni hay transformación. Jesús nos enseña que no estamos autorizados a quitar la cizaña. Tranquilo. Ya que eso va a suceder al final de los tiempos y van a ser los mismísimos ángeles de Dios los que digan, este sí es trigo, este es cizaña. ¿Qué pasa si tu esposo o tu esposa, si tu hijo o tu hija, si el amor de tu vida, si tu novio o tu novia, si tus padres muestran que están en una condición natural, muestran que es una de las primeras tres tierras? ¿Qué pasa si descubres que tú sí eres buena tierra, pero la persona más cercana a ti no lo es? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Si tú, por el Espíritu de Dios, te das cuenta que tú sí y el otro no, ¿te regresas por solidaridad? Le dices, ay, mijito precioso, yo me voy a bajar a tu nivel. Sería el peor error, el peor error. ¿Qué tienes que hacer? Lo mismo que yo. Sigue siendo buena tierra y confía en el Espíritu de Dios, que no se va a dar por vencido con ninguno de ustedes. Y va a seguir sembrando su palabra y va a seguir insistiendo hasta el último día de tu vida. Y tú, si ya eres buena tierra, sigue creciendo. Pero por nada del mundo te regreses. Entonces voy hacia la parte final. Dios tiene cosas maravillosas. ¿Para quién? Otra vez. Dios tiene cosas maravillosas. ¿Para quién? Pero también tiene cosas maravillosas para otros a través de... Eso es una buena tierra. Es para mí, pero para otros a través de mí. Las promesas de Dios que están en su palabra son esas cosas inimaginables que se deben de entender de manera extendida y esparcida. O sea, son para mí, pero también para que yo esparza. Dios no quiere bendecirte a ti nada más. Él quiere bendecirte a ti, sí, pero no allá solito. Ay, ya Dios me bendijo y aquí me quedo. No, la bendición de Dios se vive dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la humanidad en la que estamos hoy. Porque aquí vas a tener más oportunidad
de comprobar si ya naciste de nuevo, si eres un hombre y una mujer espiritual o no. Cuando tú naces por el Espíritu de Dios, además de nacer, sucede otra cosa al mismo tiempo. Al mismo tiempo o en el momento en el que naces. Y esto nos los describe Pablo en la primera carta a los Corintios. Dice, capítulo 12, versículo 13, porque por un solo, otra vez, vean el Espíritu, todo es obra del Espíritu. Fuimos bautizados en el agua, en la alberca, en el río Jordán. Tiene que ser el río Jordán para que sea algo poderoso, ¿no? Para que valga la pena. Bueno, por lo menos en el Usumacinta, ¿no? Mínimo río Churubusco. No, fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. No importa si eres griego, si eres judío, si eres defectuoso, si eres de Tamaulipas, no importa de dónde vengas. Naces de nuevo y al mismo tiempo eres insertado, bautizado por el Espíritu, no por ti, en un solo cuerpo. ¿De quién es ese cuerpo? ¿De quién es ese cuerpo? ¿De quién? Es el cuerpo de Cristo. Ya iremos a ver qué es la llenura del Espíritu. Pero para que te quede claro, el bautismo del Espíritu Santo no es la llenura, no es que recibas dones, no es que hables en lenguas. El bautismo del Espíritu es que ahora eres, por obra sobrenatural del Espíritu, un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, mira, así como naciste de tu mamá con participación de tu papá, así como naciste de tu mamá por participación de tu papá, así cuando naces de tu papá y de tu mamá, tú no te das cuenta en ese momento, pero gracias a Dios, naciste en una familia. Familia. Así cuando el Espíritu te hace nacer de nuevo, de inmediato te bautiza en el cuerpo de Cristo y por eso tienes una familia. Entonces, les ruego que me lo entiendan. Pregúntate por qué vienes acá. Porque tú puedes venir siendo cizaña. Y de acuerdo a la palabra de Jesús va a haber cizaña hasta que se acabe este mundo. Entonces, que estés sentado acá no te garantiza que no seas cizaña. Al contrario, te dice que o eres trigo o eres cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Ya fui bautizado por el Espíritu. O sea, yo estoy aquí porque yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y si eres un miembro del cuerpo de Cristo, déjame decirte que no hay un solo miembro del cuerpo de Cristo paralizado o enfermo. Un miembro del cuerpo de Cristo hace lo mismo, creo que todos están así ahorita, gracias a Dios. ¿Alguien tiene algún miembro de su cuerpo paralizado? ¿Algo que no puedan mover? Gloria a Dios, ¿verdad? Imagínense que haya un párpado que no puedas mover. ¿Cómo te sentirías? Ah, paralizado. Paralizado no se siente, simplemente no lo puedes mover. Bueno, no sé si lo están tomando a broma esto o qué. Entonces, ¿qué hace un miembro del cuerpo de Cristo? Se empieza a alimentar de la palabra con desesperación, pero luego empieza a ser un miembro funcional. Entonces, imagínate que un miembro, un dedito tuyo, cuando naces, te diga, ay,
déjame tomar el curso del dedo meñique para empezar a funcionar. Y nomás que acaben los cursos, ya me empiezo a mover. ¿Te imaginas eso? Un miembro del cuerpo de Cristo, cuando eres insertado, así como tienes un deseo de la leche espiritual, del alimento espiritual, también empiezas a funcionar. Y aunque no te lo pidan, haces, te mueves, levantas, cargas, llevas, traes. Y cuando vienen y te dicen, oye, yo quiero que tú me ayudes en mi equipo, nos ayudes en esto, para ti es la cosa más extraordinaria que pueda suceder en esta vida. Porque eres parte del cuerpo de Cristo. Porque eres parte de la familia de Dios. Eres parte de lo más glorioso y extraordinario que puede existir en esta tierra. Y te lo voy a aterrizar esto. Se habla mucho de los lenguajes del amor, pero yo te voy a hablar del amor en el lenguaje. Síguelo, síguelo. Tiene todo que ver con lo anterior. Todos los problemas del ser humano empiezan y terminan en la relación. Todos. Los más grandes problemas no son económicos, ni siquiera de salud. Son las relaciones. Y el mayor problema en las relaciones empieza con la comunicación. El primer tema que yo trabajo cuando voy a casar a una pareja, el primero es la comunicación. Porque podrán amarse mucho, pero si no saben cómo comunicar ese amor, no va a pasar nada. No va a funcionar esa relación. Voy a hacer una pregunta de esas ociosas. ¿Quién de ustedes ha dicho con su relación de pareja, tuvimos una discusión horrible? ¿Pero qué crees, pastor? Que fue por una. No, los problemas de pareja se hacen grandotes ni siquiera por el tema, sino porque no saben comunicarse, no saben tratar los problemas. Muchos dicen que la manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. Por favor, quieren hablar en lenguas y no saben cómo hablar en su propio idioma. Cuando tú naces de nuevo, tu ADN cambia, te insertan a la familia. Son relaciones. Por eso, cuando tú naces de nuevo, hasta tu forma de hablar cambia. El perdón es básico en la vida cristiana. No puede existir un nacido de nuevo que no perdona. Porque lo primero que recibió fue perdón. Le condonaron su deuda gigantesca, impagable. Entonces, el perdón es algo básico en la vida cristiana. Pero créeme, lo que Dios no quiere que siempre le estés pidiendo perdón a Dios por la misma cosa. Ni las personas a tu alrededor, ni tu mamá, ni tu papá, ni tu hermano, ni tu esposo, ni tu esposa, quieren que le estés pidiendo perdón por la misma cosa. ¿O no sería una burla? Ay, mi amor, perdóname por ofenderte la vez 578. No se puede, no se puede. Entonces Dios no quiere que estés pidiendo perdón por la misma cosa, tanto a Él como a las personas. Lo que Él quiere es que no estemos cometiendo las mismas fallas, los mismos errores. Pero eso es imposible en la condición humana. Tenemos que nacer de nuevo. Mira, fíjate esto, porque esto está impresionante. Es el final, ¿eh? Jesús
capítulo 17 de Juan, hace la oración más importante y más poderosa de todas las edades, de toda la historia. ¿Y sabes por quién oró? Por ti y por mí. Dice, Jesús rogando, dice, no ruego solamente por Pedro, por Juan, por Andrés, también oro por Felipe, también oro por Sergio, también oro por Cuauhtémoc, por Gaby, por Erika, por todos los que van a venir a creer en mí por la palabra de todos estos. Aquí Jesús abre su corazón para dejarnos saber qué es lo más importante para Él, para Dios. Lo más importante para Él son los que van a creer en Él. Y de los que van a creer en Él, ¿qué es lo más importante para Jesús? Que todos sean uno. No como Imagine de John Lennon. No, 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 no. Como tu Padre, yo somos uno. Yo en ti y tú en mí. Que también ellos sean, ¿qué? Sobre. En. ¿Te das cuenta? Esa es la preposición más importante de todo el Nuevo Testamento. Él en nosotros. Nosotros en Él. Por eso hay una gran diferencia entre que Dios te bendiga y que tú seas bendición. Porque tú puedes decirle a alguien, Dios te bendiga. Puedes darle a alguien un regalo. Pero para ser bendición tiene que estar Dios en ti. Cristo en ti. El Espíritu Santo de Dios en ti. Solamente así se puede ser uno. Hay de los que son cizaña. Porque no están en. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado tu gloria. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo es la gloria. Yo les he dado tu gloria, la que tú me has dado. ¿Cómo se puede ser uno? Por el Espíritu Santo. No es que nos caigamos bien. No es que ni siquiera que seamos hermanos carnales. Porque todos tenemos una bola enorme de defectos. Personalidades distintas. El que seamos uno, matrimonios, padres, eso no es nada más de la iglesia. Para que seamos uno, hasta eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. ¿Cómo? Haciéndonos nacer de nuevo, bautizándonos en el cuerpo. Yo en ellos, ¿ves? En, engendrado. Y tú en mí, para que sean perfectamente unidos. Ese es el cuerpo de Cristo. Para que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado como también a mí me has amado. Entonces, mira, todos tenemos una cantidad enorme de defectos al venir a Cristo. Que todo eso se puede resumir en una sola condición. Somos egoístas. Queremos que todos cambien menos yo. ¿Qué quiere decir egoísta? Yo no voy a cambiar. Todos los demás tienen que cambiar. Todos esos defectos que tenemos todos hacen imposible nuestras relaciones sanas, tanto en general como entre nosotros. O sea, no vas, si tú no, si tú, todos tus defectos hacen que no tengas relaciones sanas, ni allá afuera, ni acá adentro. Por esa
condición egoísta, natural, carnal. Es que hay tantas peleas en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No necesitas ser mejor. No necesitamos ser mejores personas, necesitamos ser nuevas personas. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. Si yo quiero corregir todos sus errores, mis queridos, jamás terminaría. Si la iglesia fuera a venir cada domingo y yo decir algo y ustedes sentarse y ya vámonos, sería facilísimo. Pero la iglesia es familia, es cuerpo, es ejército y es la obra del reino. Y para hacer esa obra de construcción necesitamos amarnos. Está en la transformación, las pruebas internas, pero la primera prueba, una de las primeras pruebas externas, deseo por la palabra, funcionas y empiezas a amar. Pero el problema no es tanto el amor, sino la comunicación. Y les quiero decir con todo mi corazón, lo más tierno que pueda decírselos ahorita. Mis queridísimos tienen una cantidad enorme de problemas en comunicarse, tanto entre ustedes como en su familia, en sus trabajos y en otros ámbitos, como ahora en la iglesia. ¿En qué momento estamos en Río de Agua Viva? Dios nos ha mandado a reconstruir, a construir su iglesia. Y lo estamos haciendo. Y en este momento estamos en una etapa en que tenemos que aprender a comunicarnos entre ustedes y yo y entre las personas que están sirviendo. Déjame decirte, ahí es donde siempre ataca el diablo. La construcción de la iglesia de Cristo, para construirla necesita buenas comunicaciones. Ahora, cuando tú dices, ¿es la iglesia? No, piensa en tu matrimonio. Piensa en tu familia. Se requiere una comunicación correcta vertical y una comunicación horizontal. Entonces, yo me doy cuenta de las formas en que hay problemas en esta comunicación en usted. Desde el yo pensé, yo creí, yo di por sentado, que son errores clásicos en la comunicación, hasta el que no saluda, no responde, hasta quien dice te llamo, el clásico te llamo esta semana y no lo hace. Curioso, vivimos en la era de las comunicaciones, pero hoy la gente está más sola. Vivimos en la era de las comunicaciones, pero hoy las relaciones son más peligrosas, son más enfermizas, la gente se aísla más. No saben cómo resolver conflictos. Y aquí es donde está el punto, porque no saben hablar. ¿Por qué Jesús dedicó tanto espacio y puso tanto empeño en su oración al Padre en el tema de la unidad? Porque sabía que el diablo es lo que más atacaría, que las relaciones. Las relaciones, en concreto, el amor, más en concreto, la comunicación. A lo mejor no lo habías visto, a lo mejor sí, pero donde el diablo ataca es en las comunicaciones. ¿Cómo? Haciéndote que no sepas cómo comunicarte. ¿Sabes cómo vas a resolver los problemas que tienes en tus relaciones? Corrigiendo los problemas en tu comunicación para que sepas expresarte y para que sepas escuchar. ¿Sabes cómo se hace eso? Yo sé que ya no les interesa ahorita, pero de todas maneras lo voy a decir porque va a quedar grabado. Para que tú estés bien en todas tus relaciones horizontales, tu relación vertical tiene que estar en perfecto estado. Tu relación con Dios.
Y volvemos al nuevo nacimiento. Si tú no buscas a Dios, no aquí, desesperadamente en tu vida diaria, estás en tu capacidad y en tu condición natural. Por eso Jesús iba constantemente a buscar al Padre. No era por obligación, era por necesidad. ¿Sabes quién lo impulsaba a buscar a papá a pesar de esas largas y agotadoras jornadas? El Espíritu Santo. A ver, para todos los que no pueden servir a Dios acá por sus agendas tan apretadas, no ha existido otro hombre más ocupado que Jesús. Y con todo iba a buscar al Padre por el Espíritu Santo. Y porque lo iba a buscar, podía con todo y con más. No ha habido hombre más rechazado, más incomprendido y señalado. Todos le fallaron a Jesús, hasta sus propios discípulos. Pero porque tenía su comunicación con papá bien firme, sí, él estaba sano en su corazón. A pesar de todo el rechazo, él siempre respondió y habló asertivamente lo que debía de la forma correcta en el momento oportuno. Y lo más importante, con amor. Todas las expresiones de Jesús fueron con amor. Amados líderes e iglesia, el diablo siempre va a estar atacando. Te va a robar la palabra. Ahorita ya varios ya están así, que ya se acabe esto. Te va a poner cosas más importantes para apagar tu emoción. Te va a llenar de afanes y engaños para que no disfrutes. Te va a intentar regresarte a la silla para mantenerte en el no se puede, el no sé y mantenerte improductivo. Híjole, me da cierto coraje llegar a este punto ya cansados, porque ¿sabes cómo lo hace el diablo? ¿Sabes cómo te hace improductivo? Va a atacar, va a utilizar tus fallas y tus carencias en tu forma de comunicarte. Eso es una estrategia actual de las naciones, de los ejércitos. Lo primero que hacen cuando quieren ganar una guerra, atacan las comunicaciones, las cortan. Va a empezar obstaculizando tu comunicación con Dios. Siempre vas a tener algo más importante que hacer o siempre vas a terminar muy cansado como para todavía ir con Dios. Y luego va a empezar a afectar las comunicaciones con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus colíderes, conmigo. En Génesis se narra la historia de la Torre de Babel, donde la descendencia maligna quiso llegar al cielo por sus propios medios. ¿Y qué hizo Dios? Atacó sus comunicaciones. Imagínate cómo se quedó el diablo de ardido. Y entonces dijo el diablo, ah, sí, pues ahora se las voy a regresar. Voy a poner Babel, confusión, entre esposo y esposa. Voy a impedir que se comuniquen entre padres e hijos. Voy a poner todo tipo de obstáculos cuando el pastor transmita la palabra. Que no entiendan, que se cansen, que se distraigan.
Voy a atacar las comunicaciones. Voy a darles todas las razones para que no se lleven nada. Para que esa construcción del reino no se lleve a cabo. ¿A quién va a atacar? ¿Qué va a impedir que nazcas de nuevo? Porque cuando nazcas de nuevo, el diablo ya no va a poder hacer absolutamente nada. No se va a poder meter a tu WhatsApp entre Dios y tú. No va a poder hackear tu comunicación con Dios. Por eso es tan importante. Por eso busco a los que tienen oídos para oír. Porque de ahí es de donde nace el crecimiento de la iglesia y donde podemos ver y oír y recibir todo lo que Dios tiene para mí para poder darlo a los demás. Así que tranquilo, tranquila, tú no tienes que hacer nada más que quiero que tú nazcas, que tú me hagas nacer de nuevo. Quiero que tú me hagas nacer. Yo quiero nacer en. Tú en mí y yo en ti. Trigo, cizaña, están bendecidos. La palabra se ha sembrado. Ahora ve tú y busca hacer buena tierra. Gloria a Dios. Vayan a descansar, por favor, iglesia. Que Dios les bendiga.